Mi nombre es Marcus Kestrel y he sido guardabosques en el Parque Nacional Glacier durante 6 años. Lo que estoy a punto de relatar ocurrió durante el invierno de 2019, cuando las montañas contenían su aliento y el mundo parecía olvidar que lugares como este incluso existían. Tomé este trabajo después de la muerte de mi padre, cuando necesitaba desaparecer en algo más grande que yo, algo que exigiera silencio y observación. Creía que la naturaleza me absolvería del peso que llevaba. No fue así. Crecí en Missoula, Montana, donde las montañas siempre estaban presentes pero nunca invasivas. Mi padre trabajaba en la gestión forestal y pasábamos los veranos en bosques que olían a savia y lluvia. Cuando murió de un ataque a corazón a los 54 años, yo tenía 28 y trabajaba como analista de seguridad en Denver, un trabajo que se sentía como una lenta asfixia. 2 semanas después presenté mi renuncia y conduje hacia el norte sin un destino en mente. Glacier me llamaba como algunos lugares llaman a personas rotas, prometiendo silencio y ofreciendo la oportunidad de convertirse en alguien diferente. El parque me contrató como guardabosques temporal, y trabajé hasta conseguir un puesto a tiempo completo. Mi supervisor, un hombre mayor llamado Gerard Rothschild, que había pasado 30 años con ese uniforme, me dijo una vez que los guardabosques caen en 2 categorías, aquellos que huyen de algo y aquellos que corren hacia ello. Dijo que realmente no importaba a cuál categoría pertenecíamos mientras hiciéramos nuestro trabajo. Yo, sin duda, estaba huyendo de algo. La cabaña que me asignaron estaba en la orilla este del lago Raven Whisper, un cuerpo de agua aislado que la mayoría de los turistas nunca alcanzaba. Solo era accesible por un sendero de 7 millas desde el estacionamiento más cercano o por un antiguo camino de tierra que se había deteriorado hasta convertirse prácticamente en un sendero para caminantes con el paso de los años. La cabaña misma se construyó en 1952 y había sido mantenida de manera esporádica desde entonces. Tenía una cocina con estufa de leña, un solo dormitorio, un cuarto de almacenamiento y un porche con vista al lago. En invierno, el aislamiento era absoluto. La ciudad más cercana estaba a 40 millas y la estación de guardabosques más cercana a 12 millas por un camino forestal, un trayecto de 40 minutos en buenas condiciones. Me encantó de inmediato. El invierno de 2019 llegó temprano. Para noviembre, la nieve había comenzado seriamente, y en diciembre el lago estaba lo suficientemente congelado como para caminar sobre él. Había establecido una rutina de patrullas matutinas, revisiones de inventario y documentación nocturna. Mantenía los marcadores de sendero, verificaba el camping ilegal y respondía a las raras emergencias. En 3 años en esa estación, solo había encontrado a 7 excursionistas que se habían perdido o se habían lesionado, y un oso que necesitaba ser reubicado. Principalmente, estaba solo. El aislamiento era cómodo. Me permitía existir sin el peso de explicaciones. Nadie preguntaba porque permanecía horas en silencio. Nadie cuestionaba la forma en que a veces me sentaba horas sin moverme, observando el agua. Al parque no le importaba mi psicología. Solo le importaba que el trabajo se realizara. A finales de diciembre, algo cambió. Estaba haciendo la revisión regular de equipos un miércoles por la mañana cuando noté que la frecuencia de radio de emergencias había registrado varias llamadas de búsqueda y rescate en el Bosque Nacional Flathead, a unas 40 millas al noroeste. Los informes eran fragmentados y difíciles de interpretar, pero el lenguaje que usaban era cuidadoso y medido, lo que indica miedo. Buscaban a 2 excursionistas que habían salido de su campamento registrado la mañana anterior y no habían regresado al anochecer. La temperatura había caído a 17 grados Fahrenheit y había 3 pies de nieve en el suelo. Esto no era inusual. La gente subestima a las montañas. La gente se sobreestima a sí misma. Guardé el reporte y continué con mi trabajo. El jueves, Gerard llamó por radio preguntando si había escuchado algo inusual en las frecuencias de emergencia. Le dije que no. Me dijo que los equipos de búsqueda y rescate estaban ampliando su área de búsqueda. Uno de los excursionistas, una mujer llamada Jennifer Alves, había sido encontrada cerca del límite del bosque en Beaver Lake, hipotérmica pero viva. El otro, un hombre llamado Kyle Garrison, no había sido encontrado. La búsqueda continuaba, pero el pronóstico indicaba una tormenta severa para la noche del viernes hasta el sábado. Hice las preguntas lógicas. ¿Habían encontrado evidencia de juego sucio? ¿Podría Kyle haber salido a pedir ayuda? Gerard dijo que los investigadores aún trabajaban en la escena, pero el relato de Jennifer era extraño. Se había separado de Kyle cerca de la bifurcación del sendero en la milla 4. Cuando trató de encontrarlo, seguía escuchando su voz llamándola desde diferentes direcciones.
Siguió los sonidos a través del bosque, desorientándose cada vez más hasta que tropezó con el camino y detuvo a un vehículo de servicio del parque. Gerard no lo dijo, pero lo escuché en su voz. Ese tipo particular de inquietud que surge cuando la historia de alguien no encaja del todo. Me ofrecía ampliar mi radio de patrulla hacia el área de Flathead. Gerard aceptó, y pasé el viernes caminando los senderos fronterizos, revisando los lugares donde los heridos a veces se refugiaban. Salientes rocosas, grupos densos de árboles donde la nieve no había penetrado, estaciones de guardabosques abandonadas. No encontré nada. El bosque estaba en silencio, en ese profundo modo invernal, donde incluso el sonido de tu propia respiración parece una intrusión. La tormenta llegó el viernes por la noche, como se había pronosticado. Estaba de vuelta en la cabaña a las 6 de la tarde y me senté en el porche viendo el viento empujar la nieve de lado sobre el lago congelado. La temperatura bajaba. Para la mañana estaría bajo cero. Preparé la cena, avivé el fuego e intenté leer. No podía concentrarme. A las 11, escuché el crujido de la radio. La voz de Gerard llegó, tensa y formal. El cuerpo de Kyle Garrison había sido encontrado a las 3 de la tarde cerca de la bifurcación del sendero donde Jennifer lo había perdido. La evaluación inicial sugería que había estado muerto al menos 12 horas, probablemente más. La causa de la muerte aún se determinaba, pero el investigador en escena solicitaba que todas las estaciones de guardabosques reportaran cualquier actividad inusual de fauna o signos de depredación. Confirmé que no había encontrado nada inusual. Esto era cierto, aunque incompleto. Lo que no mencioné fue que a principios de semana había encontrado algo en la orilla este del lago, a unos 400 metros de mi cabaña. Un ciervo, un venado, tirado en la nieve. No había nada claramente incorrecto. Ninguna herida visible desde 3 metros. Sin sangre, sin signos de lucha. Simplemente se había acostado en la nieve y había muerto, y el viento había comenzado a cubrirlo. Al examinarlo más de cerca, noté que su temperatura corporal ya se había igualado con la ambiental. Había estado allí por un tiempo. Lo extraño era su rostro. La mandíbula colgaba floja y los ojos negros estaban abiertos, mirando algo más allá del mundo visible. La expresión no era de miedo ni dolor. Era algo más cercano a la confusión, la mirada de una criatura que había encontrado algo fuera de los límites de su comprensión y simplemente se detuvo, incapaz de procesar la violación. Me dije a mí mismo que era enfermedad. Los ciervos mueren. El invierno era duro. No le mencioné esto a Gerard porque aún no entendía por qué me sentía tan reacio a hacerlo. Esa noche me acosté escuchando el viento. La cabaña estaba bien aislada y caliente, pero podía oír la tormenta presionando contra la estructura, buscando debilidades. Pensaba en el cuerpo de Kyle, en la voz de Jennifer llamándolo desde distintas direcciones. Pensaba en el ciervo muerto, en la mandíbula floja y la mirada vacía. Afuera, en la oscuridad y la nieve, algo se movía por el bosque. Aún no lo sabía, pero mi vida ya no iba a ser solo mía. Para el domingo por la mañana, la tormenta había pasado y dejó el mundo transformado. 2 pies de nieve fresca cubrían todo, y el cielo se había despejado a un azul brillante, casi doloroso. Podía ver hasta el infinito desde mi porche, a través del lago hasta las montañas lejanas, y la claridad era casi agresiva. La belleza del parque en invierno es un tipo específico de belleza. Es pura, pero también absoluta. No ofrece consuelo. Fui llamado para asistir en la investigación de la muerte de Kyle Garrison. El equipo de investigación del parque había montado una oficina improvisada en el edificio administrativo de la estación principal y necesitaban a alguien que conociera los senderos del límite este. Salí hacia allá a media mañana, mi camioneta avanzando con dificultad sobre los caminos cubiertos de nieve, y pasé las siguientes 4 horas recorriendo la zona donde se había encontrado el cuerpo de Kyle, acompañado de 2 investigadores y un técnico de la escena del crimen. Lo que me impactó de inmediato fue la posición del cuerpo. Kyle yacía sobre su espalda en un pequeño claro rodeado de pinos jóvenes. Vestía ropa inadecuada para las condiciones, una chaqueta delgada y jeans, sin equipo invernal apropiado. Sus botas de senderismo faltaban. Sus pies estaban desnudos, ennegrecidos por la congelación, los brazos a los costados y la cara vuelta hacia el cielo, aunque los ojos estaban cerrados. Los investigadores lo trataban como un caso de muerte probable por exposición, lo que significaba que consideraban la posibilidad de que Kyle hubiera sido incapacitado por Jennifer Alves antes de descender la montaña. Pero había leído su informe médico. Ella pesaba 51 kilogramos y Kyle 84 kilogramos. Además, había sido tratada por hipotermia severa y shock.
La línea temporal no apoyaba la teoría, lo que los investigadores parecían incapaces de articular, pero que yo sentía con absoluta certeza, era que algo estaba profundamente mal en las circunstancias. El claro donde yacía Kyle estaba rodeado de nieve intacta. No había marcas de arrastre hasta el lugar. No había huellas de ningún tipo. Kyle no había caminado hasta allí. Tampoco había sido llevado por medios convencionales. La única huella en el claro era la suya propia. Un único juego de huellas que terminaba en su cuerpo, como si simplemente hubiera caminado hasta ese punto y luego dejado de existir. El investigador a cargo, un hombre delgado llamado Gerald Prosper, lo anotó. No parecía particularmente sorprendido. Me dijo que el parque había experimentado 3 incidentes similares en los últimos 5 años. En cada caso, un excursionista perdido había sido encontrado en un lugar aislado, con heridas mínimas y sin causa clara de muerte. En cada caso, había un acompañante sobreviviente con un relato extraño de escuchar al desaparecido, llamándolo desde múltiples direcciones a la vez. Le pregunté cuál había sido la causa oficial de la muerte. Dijo que el forense la había listado como exposición y desorientación aguda, con factores contribuyentes desconocidos. Un caso mostraba lesiones internas sin trauma externo. Otro había presentado signos de estrés neurológico extremo, hemorragia ocular y daño cerebral sin golpe en la cabeza. Me contaba esto porque quería que vigilara cualquier anomalía en mi área de patrulla, porque sospechaba que lo que sucedía no era azar ni depredación humana. Regresé a mi cabaña esa noche con un peso en el pecho. El sol se estaba poniendo temprano, arrojando largas sombras sobre el lago congelado. Preparé la cena y traté de leer, pero las palabras no tenían sentido. Mi mente regresaba constantemente a los pies desnudos de Kyle y al negro de sus dedos sobre la nieve blanca. Me preguntaba qué podía haber hecho que alguien se quitara las botas y permaneciera quieto en un claro del bosque. A medianoche escuché algo que me hizo incorporarme en la oscuridad. Era una voz, masculina, llamando desde fuera de la cabaña. Al principio pensé que era un sueño, y me quedé quieto, esperando despertar. Pero la voz volvió, y con ella la plena certeza de que estaba despierto y algo realmente me llamaba desde la noche invernal. Me levanté y me acerqué a la ventana. La luna estaba casi llena y la nieve lo suficiente brillante como para ver la mayor parte del claro alrededor de la cabaña. No había nada allí. El bosque circundante estaba vacío y silencioso. Entonces la voz volvió, más clara esta vez. Venía de la orilla este del lago, quizá a unos 400 metros. Sonaba como si dijera mi nombre, aunque no podía distinguir las palabras. El sonido era extraño. No incorrecto exactamente, pero incorrecto de una manera que no podía articular. Era humano y no humano al mismo tiempo. Contenía múltiples tonos, como si varias voces pronunciaran las mismas palabras a diferentes alturas, creando una armonía que me dolía en el oído interno. Fui a la cocina y encendí la radio. La frecuencia de emergencias estaba en silencio. Revisé el clima. Cielos despejados, temperatura descendiendo, pero nada peligroso. Me quedé largo rato escuchando. La voz había ido. No regresé a la cama. Pasé el resto de la noche leyendo, con todas las luces encendidas, intentando no pensar en la voz ni en cómo hacía que mi nombre sonara como una pregunta. A la mañana siguiente, salí a caminar por la orilla este, siguiendo el sendero hacia donde parecía originarse la voz. La nieve estaba alterada en lugares, pero no había nada que sugiriera que una persona había estado allí. Encontré el ciervo muerto que había descubierto días antes. La nieve lo había cubierto parcialmente y los coyotes lo habían encontrado. Lo que quedaba eran principalmente huesos y piel desgarrada. El rostro había desaparecido en gran parte. No podía leer la expresión de cráneo. Regresé a la cabaña y llamé a Gerard. Informé que había oído un sonido inusual durante la noche, posiblemente un llamado animal que imitaba el habla humana. Me agradeció el reporte y preguntó si quería un relevo en la estación. Dije que no. Durante los siguientes 3 días, no escuché nada extraño. El clima permaneció claro y frío. El parque estaba tranquilo. Comencé a pensar que lo que había experimentado era psicológico, un efecto secundario del aislamiento y el peso de la investigación. Las personas en lugares remotos son propensas a ilusiones acústicas, sonidos que parecen tener significado porque el cerebro humano busca patrones e intención en el caos. En el 4.º día, caminando por el sendero fronterizo del lado este del parque, descubrí restos humanos. Estaban dispersos en un tramo del bosque, parcialmente enterrados en la nieve, a unas 2 millas de la cabaña. Me tomó varios minutos comprender lo que estaba viendo. Había una pierna aún unida a la rodilla a otra pierna. Reeves,
pelvis y un cráneo, blanco y quebrado, con la mandíbula floja y las cuencas vacías. Los restos habían estado allí durante tiempo, días, quizás semanas. Los fragmentos de ropa sugerían que alguien llevaba equipo de senderismo, aunque las piezas estaban demasiado degradadas para ofrecer mucha información. Marqué la ubicación y llamé, y los investigadores llegaron a primeras horas de la tarde. Más tarde identificaron los restos como de un hombre llamado David Mercer, desaparecido desde un viaje de senderismo en solitario 8 meses antes. Su familia había perdido la esperanza. Su caso estaba frío. Según la línea temporal oficial, debería haber estado muerto durante meses, pero su cuerpo mostraba signos de perturbación reciente. Los huesos habían sido movidos, algunos faltaban por completo. Había evidencia de depredación, pero el patrón no coincidía con ningún animal del parque. Lo que más impresionó a los investigadores fue lo que encontraron cerca de la mayor concentración de restos. Un par de botas de senderismo intactas, colocadas lado a lado con los calcetines metidos dentro. Las botas habían estado allí el tiempo suficiente para dañarse por el clima y la actividad animal, pero habían sido colocadas con deliberación y cuidado. Era obra de algo que había aprendido a imitar comportamiento humano. El invierno se profundizó. El frío se volvió absoluto, el tipo de frío que detiene el tiempo y hace que entiendas, a nivel celular, que el mundo no es hostil, sino indiferente. Seguía con mis patrullas regulares, manteniendo la estación, documentando todo en el registro, pero el paisaje de mi conciencia había cambiado. Ya no era un hombre viviendo en la naturaleza. Era algo más, algo que estaba siendo cazado, o puesto a prueba, o enseñado por una presencia que ocupaba el mismo espacio pero existía en una categoría diferente de entendimiento. Los investigadores habían traído especialistas de la Unidad de Análisis Conductual del FBI. Realizaron entrevistas conmigo y con Gerard, con otros guardabosques de estaciones cercanas, con el forense que realizó las autopsias. Revisaron los archivos de otras muertes, los casos sin resolver que de repente parecían estar conectados. Analizaron la geografía, el patrón de donde se habían encontrado los cuerpos, la cronología de las desapariciones. Encontraron que los incidentes se agrupaban alrededor de áreas del parque con muy poco tráfico. Lagos remotos, valles aislados, senderos fronterizos, lugares donde una persona podía desaparecer y no ser encontrada durante meses. Y en cada caso había al menos un testigo que había oído algo que no encajaba en la categoría de sonidos conocidos de animales o humanos. Una de las analistas de conducta, la doctora Sandra Klene, pidió quedarse en mi cabaña durante una semana. Quería experimentar el aislamiento y las propiedades acústicas del área. Quería entender lo que yo había oído. Acepté, y compartimos el espacio, aunque apenas hablamos. Pasaba sus días caminando por los senderos y sentada por la noche escuchando la radio. A la tercera noche, lo escuchó. Una voz proveniente del bosque norte la llamó por su nombre. No reaccionó con miedo, sino con un interés académico, tomando notas, intentando identificar las características del sonido. Observó que parecía usar la inflexión de patrones humanos, pero ligeramente desajustada, como si quien hablaba hubiera aprendido el idioma a partir de grabaciones sin internalizar completamente el ritmo de la conversación real. El último día, me dijo lo que creía que enfrentábamos. Había un animal en el parque que había desarrollado un alto nivel de imitación vocal. Tal vez un gran depredador que había aprendido a atraer humanos a áreas expuestas. Tal vez algo presente en la región durante mucho tiempo, que había aprendido a explotar el comportamiento humano mediante la imitación y el engaño. No creía en explicaciones sobrenaturales, pero no podía explicar exactamente lo que habíamos escuchado. Sin embargo, su teoría no explicaba los pies desnudos de Caín ni cómo yacía en aquel claro, intacto y sin perturbar. Tampoco explicaba cómo sonaba la voz, ni cómo hacía que me doliera el oído interno, ni la profunda sensación de malestar que generaba. A fines de enero, comencé a rastrear la voz. Me despertaba en la noche cuando la escuchaba, y la grababa usando un grabador digital con buen micrófono. Documentaba los lugares desde los que parecía originarse, los momentos de mayor actividad, las variaciones en los sonidos que producía. Llené mi cuaderno con observaciones y teorías. La voz no siempre sonaba igual. A veces me llamaba por mi nombre. A veces llamaba a otros nombres. A veces parecía estar llamando a alguien para que regresara a algo, con un tono casi musical que en otras circunstancias podría haber parecido juguetón. Una vez la escuché hablar en un idioma que no reconocí, con consonantes ásperas y vocales alargadas. Otra vez parecía imitar el sonido del viento entre los árboles, pero con demasiada estructura, demasiado propósito.
Me convencí de que la criatura estaba aprendiendo. No imitaba sonidos sin sentido. Los probaba, los refinaba, entendía la relación entre sonido y respuesta. Literalmente, estaba siendo enseñado observando los humanos, estudiando cómo reaccionábamos al escuchar voces en la oscuridad. A fines de febrero, tomé una decisión que probablemente me habría hecho ser removido de inmediato. Decidí ir al lugar donde más frecuentemente escuchaba la voz y decidí responder. Caminé hacia el bosque norte, hasta una cresta que dominaba un valle donde los alces pasaban el invierno. La nieve era profunda y el viento brutal, cortando a través de mis capas como si tuviera vida propia. Esperé hasta que oscureció, cuando la temperatura bajó por debajo de cero, y entonces reproduje en mi equipo una de las muestras de voz. Un sonido resonó a través del valle, mi altavoz devolviendo la voz de la criatura. Esperé, y desde la oscuridad al este vino la respuesta. Pero esta vez era diferente. No me llamaba, me reconocía. Comprendía que yo había entendido lo que estaba haciendo. El sonido era casi musical. Una cascada de tonos que se construían y resolvían, creando armónicos que parecían existir en el espacio físico, presionando contra mis oídos. Era hermoso y horrible. Era el sonido de algo que había comprendido finalmente que no estaba solo en su conciencia. No permanecí mucho en el valle. Empaqué mi equipo y regresé hacia la cabaña, avanzando rápido a pesar de la nieve y la oscuridad. Detrás de mí, escuchaba la voz, pero no me seguía. O tal vez simplemente retrocedía a los límites normales del sonido. Llegué a la cabaña a las 2 de la mañana y cerré puertas y ventanas, aunque entendía que estas precauciones eran inútiles. Si la criatura quería acceder, ninguna cerradura la detendría. Pero ya no tenía miedo. Estaba fascinado. Durante la semana siguiente, comencé a entender algo crucial. La criatura no cazaba humanos por alimento. Los excursionistas desaparecidos y los cuerpos encontrados no eran víctimas en el sentido que un depredador crea víctimas. Eran otra cosa. Eran maestros. La criatura aprendía estudiando cómo los humanos nos movíamos, cómo nos comunicábamos, cómo reaccionábamos ante peligro o confusión. Estaba conduciendo una educación en comportamiento humano, y los humanos desaparecidos eran recursos para esa educación. Documenté todo en mis notas. Envié porciones de mis observaciones a la doctora Klene, aunque no esperaba respuesta. Continué mis patrullas, mi documentación, mi trabajo, pero ya no trabajaba solo. Formaba parte de algo más grande que yo, algo que cruzaba los límites entre especies y entendimiento, algo que me pedía ser testigo. Llegó marzo al parque, y con la primera sugerencia de que el invierno eventualmente cedería. Los días se alargaban. La temperatura, aunque aún bajo cero, comenzaba a moderarse ligeramente. La nieve se consolidaba lentamente, y a veces se podía oír el agua moverse debajo. Ahora llevaba 3 meses en la cabaña con una presencia que ocupaba el mismo territorio en el mismo tiempo, pero no en la misma realidad. Había dejado de intentar explicarle Gerard lo que sucedía. Había dejado de responder a las preguntas de seguimiento de los investigadores con información real. Me concentraba en mi trabajo y en la documentación, que se había convertido en mi actividad principal. La voz había cambiado. Ya no intentaba imitar mi nombre o el de personas que conocía. Ahora producía sonidos más complejos, combinaciones de tonos casi lingüísticos, como si intentara construir una gramática a partir de los materiales del lenguaje humano. Comencé a pensar en estos sonidos como intentos de conversación, incompletos y extraños, pero indudablemente tratando de comunicarse. Una noche a mediados de marzo, cuando la temperatura subió por encima del punto de congelación por primera vez desde noviembre, hice algo que sospecho definirá el resto de mi vida. Empaqué suministros en mi mochila y me dirigí hacia el lugar donde la voz parecía originarse con mayor frecuencia. No llevé armas, solo una linterna de camping, un termo con café caliente y mi cuaderno. Encontré un lugar cerca del lago Miller, un pequeño lago alpino accesible únicamente por una ardua caminata fuera de los senderos. El lago aún estaba congelado, y el paisaje alrededor era desolado, solo roca, nieve y las líneas oscuras de árboles enanos. Monté mi campamento en una cresta que dominaba el lago y esperé. La voz no apareció de inmediato. Pasé horas observando la luz desaparecer, bebiendo café que se había enfriado en el aire helado. Comenzaba a pensar que la criatura no aparecería, que al abandonar la relativa seguridad de la cabaña y la infraestructura humana había cortado el hilo de comunicación. Pero entonces, cuando las estrellas se hicieron visibles y la temperatura comenzó su descenso nocturno, escuché movimiento. No la voz, sino movimiento físico real.
Algo grande se desplazaba por el bosque al sur de mi posición. Lo que emergió a la cresta no estaba del todo claro en la oscuridad, pero pude distinguir una forma bípedo, más grande que un humano, cubierta de lo que parecía pelo o pelaje. Su postura era inusual, ligeramente encorvada a la altura de la cintura, con los brazos más largos de lo que deberían ser para un cuerpo humano. Se movía con un andar extraño, lateral, que resultaba a la vez inquietante y extrañamente elegante. La criatura se detuvo a unos 12 metros de mí, y supe con la certeza absoluta de algo profundo en mi cerebro que me estaba observando con inteligencia e intención. Esto no era un animal respondiendo a un sonido. Esto era algo que comprendía quién era yo y qué quería, y había decidido revelarse. No me moví, no hablé, esperé a ver qué haría. Durante varios minutos no hubo sonido ni movimiento. Existíamos en un mutuo silencio, separados por la nieve que cubría la distancia entre nuestras respectivas comprensiones del mundo. Entonces la criatura emitió un sonido, el primero que no provenía de mi equipo de grabación y de la misteriosa voz en la oscuridad. Era una vocalización que surgía desde algún lugar profundo dentro de su cuerpo. Una serie de tonos que se construían, resolvían y se repetían. No cabía duda de que era lenguaje, o el inicio de un lenguaje. Había estructura, había significado, aunque yo no podía acceder completamente a él. Había una petición, o tal vez un saludo. Abrí la boca y respondí. Pronuncié un sonido, quizá una palabra, aunque no estaba seguro cuál. Podría haber sido mi nombre. Podría haber sido un saludo. Podría haber sido algo más simple. Solo la voz humana en la oscuridad reconociendo la presencia de otro ser consciente. La criatura respondió con una serie de sonidos, cada uno más elaborado que el anterior. Eran hermosos y extraños, completamente incorrectos para las cuerdas vocales humanas, imposibles de reproducir por cualquier animal que yo hubiera conocido. Pero eran inconfundiblemente un intento de conversación. Continuamos este intercambio durante unos 10 minutos. Yo emitía un sonido o palabra, y la criatura respondía con una serie de tonos que parecían ser su traducción de mis palabras a su propio lenguaje. Había humor en ello. Creo que la criatura disfrutaba del intercambio, probando los límites de lo que podía comunicarse entre nuestras especies. Luego, gradualmente, comenzó a producir sonidos casi humanos. Intentaba hablar, no en su propio idioma, sino en el mío. Los sonidos eran imprecisos y extraños, la entonación incorrecta, pero indudablemente palabras. Me tomó varios minutos comprender lo que decía. Decía mi nombre, repitiéndolo con variaciones en tono y énfasis, como probando las diferentes formas en que podían moldearse los sonidos. Me estaba llamando, no para llevarme la muerte, sino para confirmar mi existencia, para confirmar que estaba allí, que escuchaba, que había respondido. Cuando comprendí lo que estaba ocurriendo, comencé a llorar. Me senté en la nieve sobre la cresta, con la oscuridad y el frío alrededor, y lloré. La criatura no se movió. Simplemente permaneció a unos metros de mí, continuando con sus sonidos, suaves y exploratorios, mientras yo lloraba. No puedo explicar lo que sentí en ese momento. No era miedo, ni consuelo. Era la sensación de ser conocido por algo que no era humano, algo que había decidido reconocer mi conciencia a pesar del abismo absoluto entre nuestras especies. Cuando finalmente dejé de hablar, la criatura se levantó, me miró durante lo que pareció una eternidad, y luego se volvió y caminó hacia el bosque. Pero antes de desaparecer en la oscuridad, se detuvo y miró hacia atrás. A la luz de las estrellas, vi algo en su rostro que parecía tristeza, o quizás comprensión, o tal vez el conocimiento de algo que yo aún no estaba equipado para comprender. Luego se fue, y me quedé solo en la cresta. Permanecí allí varias horas más, hasta que la primera luz del amanecer comenzó a iluminar el cielo este. No me moví mucho. No quería romper el hechizo de lo que había ocurrido. No quería regresar al mundo del entendimiento humano, donde lo que acababa de experimentar sería categorizado, explicado y finalmente negado. Pero a medida que la luz crecía y la temperatura comenzaba su aumento diario, comprendí que no podía quedarme allí para siempre. Empaqué mi equipo de campamento y regresé a la cabaña, avanzando lentamente a través del bosque matutino, notando cosas que nunca había observado antes. Cómo se forma el hielo en los bordes de los arroyos, el sonido del viento en las ramas altas, la particular cualidad del silencio que solo existe en las montañas. Al llegar a la cabaña, era media mañana y Gerard me esperaba en el porche. Se veía cansado y molesto a la vez. Me dijo que alguien había reportado que había salido de la estación con equipo de campamento, y cuando no regresé por la mañana, habían iniciado una búsqueda. Se alivió al verme,
y estaba furioso porque había puesto mi vida en peligro sin informar de mis intenciones. Me disculpé y ofrecí una excusa. Quería hacer un sondeo remoto del territorio norte, y no esperaba quedarme toda la noche fuera. Fue una excusa débil, pero Gerard estaba demasiado aliviado para insistir. Insistió en llevarme a la estación principal para una evaluación médica, la cual pasé sin incidentes. Mis signos vitales estaban bien, la temperatura central normal, y mi estado mental parecía estable. La doctora Kleene me había dejado un mensaje mientras yo estaba en el campo. Había estado analizando las grabaciones que le envié y creía haber identificado patrones en las vocalizaciones de la criatura que sugerían un procesamiento neurológico altamente complejo. Estaba preparando un artículo que propondría una nueva clasificación de especie, pero necesitaba más datos. Me preguntó si estaría dispuesto a continuar la investigación. No respondí a su mensaje. Sabía que cualquier cosa que grabara o documentara a partir de ese momento se convertiría en propiedad de la institución. La criatura se transformaría en un sujeto de estudio, en una curiosidad para ser explotada y eventualmente capturada o destruida. Este conocimiento era absoluto e inequívoco. En cambio, solicité un traslado. Le dije a Gerard que estaba experimentando efectos del aislamiento y que quería mudarme a una estación más concurrida, donde pudiera interactuar con más personas. Le dije que el invierno en Ravensbrück había sido psicológicamente difícil y necesitaba un cambio. Aceptó la solicitud sin discutir. Antes de irme, hice una última caminata hacia el lugar donde había encontrado la criatura. No llevé equipo. No intenté llamar. Simplemente me senté en una cresta con vista a un lago congelado y esperé. La criatura no apareció y supe que no lo haría. Nuestra conversación había terminado. Lo que se había dicho había sido suficiente. Ahora estoy en una ubicación más concurrida en el parque, trabajando con más personal y visitantes. Vivo en un edificio con otros guardabosques, con un horario estructurado e interacciones regulares con mis colegas. En el papel, funciono bien. Mis evaluaciones de desempeño son positivas. Participo en la protección del parque, ayudando a los visitantes. Pero no he regresado a los confines del norte del parque, donde escuché la voz por primera vez. Ya no escucho las frecuencias de emergencia con la misma atención de antes. He dejado de intentar convencerme de que lo que experimenté podría explicarse científicamente o clasificarse bajo el entendimiento humano. Lo que sé es esto: hay algo en las montañas que es consciente y que está aprendiendo. No es hostil ni benévolo. Simplemente existe, coexistiendo en el mismo espacio que los humanos, observándonos como nosotros observamos a los animales, intentando comprender la mecánica de la conciencia que le es tan ajena. Las personas que mueren en el parque no lo hacen porque sean presas, sino porque son sujetos en una educación que ocurre más allá de los límites de la comprensión humana. He aceptado este conocimiento y sigo adelante con mi vida. Acepté que había sido elegido para un momento de comunicación real, no porque fuera especial, sino porque estaba allí dispuesto a escuchar sin miedo. La criatura no quería nada de mí, excepto ser reconocida como consciente y presente. No quería ser estudiada, capturada ni explicada. Solo quería existir, paralela a la existencia humana, separada pero consciente. A veces, en los momentos de silencio antes de dormir, escucho la voz nuevamente, no como un sonido externo, sino como algo interno, un recuerdo del intercambio que tuvimos, una vibración residual en mi conciencia. La criatura sigue ahí fuera, aprendiendo, adaptándose, moviéndose por el bosque de maneras que nunca podremos comprender completamente. Y a veces me pregunto si piensa en mí. Si recuerda al guardabosques que subió a un lugar alto y respondió, que se sentó y escuchó sin exigir explicación ni emitir juicio. Me pregunto si para un ser tan ajeno a la experiencia humana, ese momento de simple reconocimiento fue tan transformador como lo fue para mí. Sospecho que ambos cambiamos con ese encuentro, de maneras que nunca comprenderemos del todo. Pero estoy agradecido. En una vida que se había vuelto disminuida por el duelo y el aislamiento, algo atravesó el abismo absoluto entre especies y reconoció mi existencia. Por un breve momento, sobre un lago congelado, fui conocido, y eso es suficiente. Este relato ha sido compilado a partir de notas de campo, observaciones grabadas y diarios personales mantenidos durante mi tiempo en Ravensbrück entre diciembre de 2018 y marzo de 2019. La investigación oficial sobre los excursionistas desaparecidos se cerró sin resolución, y los incidentes fueron atribuidos a peligros ambientales y errores humanos. No se ha tenido más contacto con la criatura. No se ha presentado informe oficial respecto a mis teorías u observaciones. El parque continúa operando normalmente,
y los visitantes siguen recorriendo sus senderos, sin ser conscientes de la conciencia que comparte su naturaleza. Sigo siendo guardabosques, trabajando con el conocimiento de que algo en las montañas observa, aprende y espera. No sé si esto es una tragedia o un regalo. Solo sé que es la verdad de mi experiencia, y la verdad, al final, es lo único que realmente tenemos. Tomé el trabajo porque estaba huyendo de algo, aunque en ese momento no tenía nombre. La publicación apareció en el tablero de servicio de guardabosques a finales de agosto, y recuerdo que mis manos temblaban mientras la leía. Parque Nacional Glacier, estación remota, temporada de invierno. El salario era modesto, el aislamiento completo, y ese era precisamente el punto. Había pasado 4 años como oficial de patrulla en Denver, observando el tráfico y escribiendo citaciones a personas distraídas. Mi matrimonio terminó de la misma manera que tantas cosas terminan en el capitalismo tardío, con apatía mutua y un documento judicial que ninguno de los dos se molestó en disputar. Mi entrevista con el guardabosques del distrito Prescott fue por videollamada desde la oficina central en West Glacier. Era un hombre mayor, quizá de 60 años, con el rostro curtido de alguien que había pasado décadas en montañas reales en lugar de hablar de ellas. Sus ojos mostraban un tipo particular de cansancio. «¿Comprendes, verdad?», me dijo. «Aquí no es solo rescate y vigilancia. El aislamiento invernal afecta a la gente. Algunos guardabosques no pueden soportarlo». «Necesito el silencio», le respondí, lo cual era cierto, pero incompleto. Necesitaba algo que no podía articular, que ni siquiera podía identificar. Necesitaba no ser yo mismo por un tiempo. Me contrató en el acto. Mi nombre es Marcus Reeves. Todavía lo es, aunque algunos días parece un nombre que pertenece a alguien más, alguien que las montañas aún no han tocado. La cabaña estaba al borde del lago Buncite, a 7 millas del sendero más cercano, accesible solo por la ruta del guardabosques en verano y a pie cuando llegaba la nieve. La estructura se construyó en 1987, con madera envejecida y piedra de campo, y una chimenea de piedra que ocupaba toda una pared de la sala principal. 2 dormitorios, aunque solo usaba uno, una cocina que no había sido actualizada desde la presidencia de George H. W. Bush. Paneles solares que apenas mantenían la radio de comunicación funcionando durante diciembre. Un generador que sonaba como un animal moribundo. Una bomba de agua que solo funcionaba cuando la temperatura superaba los 20 grados Fahrenheit. Prescott voló conmigo en helicóptero la última semana de septiembre. Las montañas a nuestro alrededor ya se preparaban para la muerte. Los grandes árboles comenzaban su transformación dorada. El pasto se volvía pálido y quebradizo. «Necesitarás conocer el perímetro», gritó sobre el ruido del rotor. «Los senderos de visitantes cierran con la primera nieve real. Después de eso, serás el único en todo este sector. Tienes suministros para 4 meses. Las entregas de resurtido ocurren en diciembre y marzo si el clima lo permite». «¿Y si no lo permite?», pregunté. Me miró con algo parecido a lástima. «Entonces debes ser cuidadoso con tu consumo». El helicóptero se alejó al atardecer. Lo observé desaparecer hacia el este, y en ese momento algo dentro de mi pecho finalmente se aquietó. La estática constante que corría por mi sistema nervioso desde la infancia parecía disminuir, no desaparecer, pero sí ser manejable. Me paré en el porche de la cabaña mientras la luz se drenaba del mundo y sentí, por primera vez en años, algo cercano a la paz. Esa paz duró exactamente 14 días. Pasé las primeras 2 semanas haciendo lo que uno hace al asumir un nuevo puesto: inventarios, mantenimiento de equipos, familiarización con rutas de patrulla y protocolos de emergencia. El trabajo era metódico y estabilizador. Caminaba el perímetro 2 veces al día, al amanecer y al atardecer, estableciendo patrones que estructuraban mis días. La cabaña había pertenecido a guardabosques anteriores, y cada uno había dejado su marca. Uno mantenía un registro detallado de observaciones de fauna desde 1998. Otro había grabado sus iniciales en el marco de la puerta con un cuchillo, la madera alrededor gris por el tiempo. La marca del tercer guardabosques era diferente. En el sótano, accesible por una trampilla en la cocina, encontré algo que me hizo estremecer. Un diario, encuadernado en cuero, sin nombre en la portada. Las entradas eran esporádicas, abarcando unos 18 meses, con una caligrafía que se deterioraba con cada página, comenzando ordenada y cuidadosa como la receta de un médico, y terminando en una serie de garabatos que apenas calificaban como lenguaje. La primera entrada legible estaba fechada el 15 de abril de 1996. Esta noche vino al lago. No es un animal. Se movió mal.
Observó la cabaña durante 40 minutos desde el límite del bosque. Cuando encendí la luz, se fue. No corrió, caminó. Algo en su movimiento hizo que mi piel se contrajera. La mayor parte del diario era mundano. Observaciones meteorológicas, fallos de equipo, notas sobre la radio, pero dispersas aparecían otras entradas, momentos de pánico congelados en tinta. 3 de junio. Los sonidos regresaron alrededor de la medianoche. Creo que ahora hay 2. Se llaman entre ellos a través del lago. Ningún animal hace esos sonidos. Llevo 17 años en estas montañas. Ningún animal. 20 de agosto. Encontré a Prince en el lodo cerca de la bomba de agua. No es un oso. No es un lobo. No es nada que deje huellas con forma de manos. 9 de noviembre. 3 días sin salir de la cabaña. Las provisiones son suficientes. Puedo esperar. Puedo esperar hasta que llegue la nieve y se congelen o mueran, o lo que sea que hagan en el invierno profundo. Puedo esperar. 14 de diciembre. La radio está rota. La rompí. Tuve que hacerlo. Usaba mi voz para llamar a los otros. Podía oírme hablar dentro de la garganta de esa cosa. Escuchaba las palabras que iba a decir antes de pensarlas. La lancé contra la pared hasta que el altavoz se separó del estuche. Ahora solo tengo silencio y fuego. El fuego es bueno. Me muestra dónde están cuando vienen a la ventana. Y vienen cada noche. No creo que el invierno los detenga. No creo que nada los detenga. El diario terminó allí. Incompleto mitad de la frase en la página siguiente, la pluma presionando tanto sobre el papel que lo atravesó hasta la parte trasera. Me senté en el sótano durante largo tiempo, el diario abierto en mi regazo, y sentí algo cambiar en mi comprensión del lugar donde había acordado quedarme. Prescott no había mencionado rupturas psicológicas. El historial del servicio que vi antes de aceptar el puesto no mostraba notas sobre la salida del guardabosques anterior. Ningún informe, ninguna explicación. Solo un vacío, y luego un nuevo guardabosques, y después yo. Debería haber llamado por radio en ese momento. Debería haber preguntado sobre el diario, exigido algún tipo de explicación. Pero no lo hice. En su lugar, subí al piso principal y coloqué el diario en el estante del segundo dormitorio, el que no usaba. Me dije que preguntaría a Prescott durante la próxima llamada de radio. Nunca lo hice. Esa noche, escuché los sonidos por primera vez. Provenían del lago, una serie de llamadas que no eran exactamente animales ni viento. Me quedé en silencio, con los pelos de los antebrazos erizados. Era una noche cálida, tranquila, a principios de otoño, pero los sonidos me helaron de un modo que no tenía nada que ver con la temperatura. Eran complejos, estratificados, casi musicales, con un matiz que hacía que la parte animal de mi cerebro gritara que corriera, que me escondiera, que asegurara puertas y ventanas, y nunca saliera de nuevo. Entré y preparé café que no bebí. Los sonidos continuaron durante 3 horas, hasta que cesaron de golpe a las 2 de la mañana. Me senté en la mesa de la cocina, observando el agua oscura del lago a través de la ventana, preguntándome si había cometido un terrible error, preguntándome si el guardabosques anterior había hecho más de uno. Al amanecer, me convencí de que eran alces. Las montañas están llenas de alces, y durante la época de celo hacen sonidos extraños. Era un alce. Tenía que serlo. Durante la semana siguiente, no escuché nada, hasta el 8º día de octubre, cuando encontré al ciervo. Estaba cerca del límite del bosque, a unos 400 metros de la cabaña, colocado deliberadamente en un lugar donde sabía que lo encontraría durante mi patrulla de la tarde. El animal estaba intacto, sin heridas aparentes, sin signos de depredación. Yacía de lado, con un ojo abierto y nublado por la muerte, el cuello doblado en un ángulo que ninguna caída natural podría haber logrado. Su cuerpo aún estaba cálido cuando me arrodillé junto a él, la sangre bajo el aún pegajosa, sin oxidar del todo. Alguien había traído al ciervo allí, alguien había roto su cuello y lo había dispuesto para que yo lo encontrara. Alguien quería que supiera que tenía fuerza, voluntad e inteligencia para matar y enviar un mensaje. Tenía 32 años, entrenado en aplicación de la ley. Confiaba en mi capacidad para resolver problemas con lógica y procedimiento. Hice lo que indicaba el entrenamiento. Recogí evidencia, documenté la escena con fotografías, anoté la hora y ubicación, busqué signos de depredadores, marcas de arrastre, cualquier cosa que sugiriera muerte natural manipulada. No encontré nada. Esa noche, bloqueé la puerta del dormitorio y cargué el rifle de emergencia de la estación, un Winchester 3006, guardado para situaciones de fauna agresiva. Me senté en la cama, a oscuras,
escuchando los crujidos de la cabaña y pensando en el diario de abajo, en las últimas desesperadas entradas, en un hombre tan aterrorizado que destrozó el único dispositivo que podría haberle traído rescate. La llamada de radio llegó a las 9 de la noche. La voz de Prescott, clara y preocupada, dijo: Reeves, radio chequeo. Protocolo estándar diario. Chequeo de radio, respondí. Todo bien aquí. Pausa. Suenas estresado. Quise contarle sobre el ciervo, sobre el diario, sobre los sonidos provenientes del lago. Quise preguntar por qué no los había mencionado, qué estaba haciendo realmente allí, si estaba siendo puesto a prueba o lentamente sacrificado a algo que comprendía, y no lo hice. En la segunda semana de octubre, establecí una verdad que ninguna lógica podía refutar. No estaba solo en el lago. El ciervo había sido una advertencia. Los sonidos venían cada 3 o 4 noches, siempre del borde occidental del agua, siempre entre medianoche y 3 de la mañana. Tenían una cualidad que mi cerebro intentaba categorizar y fallaba. No eran alces, ni renos, ni ningún animal que conociera. A veces eran vocalizaciones, a veces el crujido de ramas bajo algo pesado, a veces sonidos casi humanos forzados a salir por una garganta que no estaba hecha para ello. Comencé un registro detallado de cada ocurrencia: hora, duración, ubicación, naturaleza del sonido, la tradición del guardabosques. Observar, registrar, intentar comprender. El registro se convirtió en mi cordura. Escribir de alguna manera contenía el miedo, dándole forma y dimensión, haciéndolo menos abrumador. 15 de octubre, 2:37 de la mañana. Serie de llamadas. Duró aproximadamente 12 minutos. Frecuencia consistente con las ocurrencias previas. El sonido se originó al noreste de la cabaña, se movió al noroeste y cesó abruptamente. No hubo perturbación animal previa. 19 de octubre, 1:15 de la mañana. Crujido de ramas de gran peso. Cuando salí con linterna, iluminé una forma a 40 metros incierta. Se adentró más en el bosque. Sonido como vocalización baja, casi interrogativa. 23 de octubre, 11:43 de la noche. Sonidos humanos. Una voz distinta, aunque no del todo correcta, repetía un nombre 3 veces. Cauldron o Cauldra, algo fonéticamente similar. Duró 2 minutos. No se movió del lugar. Provenía de la cercanía de la cabaña, no del lago. Esa última entrada me aterrorizó más que todas las demás, y pasé las siguientes 18 horas con todas las puertas bloqueadas y el rifle listo. La voz estaba cerca, lo suficientemente cerca para ser escuchada claramente sobre mi respiración, lo suficientemente cerca como para que usara un habla articulada, del tipo que requiere comprensión del lenguaje humano, intención e inteligencia posible. El diario de arriba contenía la respuesta a lo que estaba experimentando. Lo había leído una segunda vez, con más cuidado, y la imagen que pintaba era de algo inteligente y deliberado, algo que imitaba, que aprendía y se adaptaba. El guardabosques anterior no había sido paranoico. Había estado aterrorizado y completamente cuerdo en su terror. Llamé a la estación de guardabosques el 24 de octubre, solicitando un resurtido temprano. ¿Todo bien?, preguntó la voz de Prescott. Casi le dije la verdad. Mis labios formaron las palabras: hay algo aquí, algo en el bosque. Pero no lo hice. En cambio, dije, solo inquieto. Quizá algunas provisiones diferentes, libros, café que no sepa embalaje de Clinton. Su risa se escuchó por el altavoz, real, pero con un matiz de alivio. Los guardabosques siempre enloquecen esta época del año. Aguanta hasta la entrega de diciembre. Estarás bien. Después de que colgó, me senté en la oscuridad y comprendí el alcance total de la operación. Los puestos de guardabosques eran pruebas. Cada hombre colocado allí para ver cuánto resistía, si mantenía silencio sobre lo que existía en el bosque o si el miedo y el aislamiento lo romperían en pánico y solicitudes de evacuación. El guardabosques anterior había fallado. Su miedo superó su discreción. Yo no fallaría.